De 9 a 12. Evidentemente es un tema que se está en estos últimos días tomando en cuenta por la implicancia que tiene, y es algo que creo que es importante hacer conocer. Si bien es cierto, han llegado a acuerdos entre los representantes de estas asociaciones de personas que en algún momento están solicitando se haga la devolución de aportes, y entre ellos es importante destacar de que ahora con las modificaciones que se van a realizar, esta propuesta normativa que está en la Asamblea, se va a permitir a aquellas personas que tienen más de 100,000 bolivianos retirar 15,000 bolivianos, independientemente de la edad, ¿no? Puedas tener 50, 40, 20. Si tú tienes más de 100,000 bolivianos, puedes retirar hasta un máximo de 15,000. Ahora, si tu necesidad no es tan grande como para tener que retirar los 15,000, ese hasta te permite que tú hagas una evaluación y puedas retirar de repente 5,000, 7,000, lo que sea netamente necesario, porque lo que menos queremos es que las personas se queden sin algo para el futuro, para el mañana, para aquel momento en que las personas sí o sí necesitan pues de un brazo de la parte de la seguridad social de largo plazo que les tiene que generar una prestación, un beneficio, una jubilación, que además de eso. Adelante. Podemos un poquito particularizar el tema, me explico mejor. Adelante. El proyecto tiene 9 artículos, ¿no? Sí. El proyecto de ley. Quisiera que empecemos, por ejemplo, sobre el límite. Imaginemos, por un momento, hablemosle a la audiencia. Claro. César Paucara Siles tiene 99,000 bolivianos en la AFP, en una de las AFPs. ¿Cuánto puede retirar César? César puede retirar el 15% de ese monto. Que sería más o menos 14,000 y 14,400 y algo bolivianos que va a poder retirar. Como máximo. Como máximo. En realidad, todos los que están por debajo de 100,000 bolivianos, al monto que tengan en su estado de ahorro previsional, le aplican el 15%. Y eso es lo que van a poder retirar. Muy bien. A ver, y si Alicia Casola tiene la suma de 9,700 bolivianos, 9,000, no más, 9,700. ¿Cuánto puedes retirar ella? El 15% de esos 9,700 bolivianos. A diferencia de, si Alicia tuviera la edad de 50 o más años, Alicia podría retirar, si tuviera 9,700, los 9,700 bolivianos de una sola vez, porque el tope es hasta 10,000 bolivianos, pero siempre y cuando, ahí está el condicionante, tenga más de 50 años. ¿Por qué? Porque esas personas que más de 50 años y que tienen hasta ese monto, hemos podido determinar estadísticamente de que han aportado entre 2 o máximo 2 años y medio a la seguridad social. Con probabilidad estas personas no van a lograr cumplir requisitos de jubilación. Entonces, por eso se les permite hacer ese retiro total. Esto es importante, ¿no, Juan Carlos? Porque si tiene 49 años o 45 años y tiene solamente 9,000, solo 15%. Así es, Andrés. Si tienes 50 años, 51, 52 años, ya va a poder retirar la totalidad de sus aportes. No. Si tiene 50 o más años y tiene hasta 10,000 bolivianos en su estado de ahorro previsional, retira el 100%. Claro, si ya tiene 11,000, solo el 15%. Solo el del 15% de eso, exactamente, correcto. Ahora, si tuviera más de 100,000, que es la otra parte que Andrés seguramente ahora me iba a preguntar, independientemente de la edad, va a poder retirar 15,000 bolivianos. Hasta 15,000 bolivianos. Así tengan 250,000, 200,000, más. Medio millón, solo 15,000 bolivianos. Y algo que justamente estaban pidiendo estos grupos sociales era y decía, ¿por qué solamente van a beneficiar a aquellos que tienen menos de 100 y los que tenemos más de 100? Que eran pocos, era un porcentaje de un 5% de la población total de beneficiarios, pero que en cantidad de dinero representaba un monto mucho más grande que aquel que inclusive tenían menos de 100,000 bolivianos. Entonces, ahí es que con las negociaciones se llega al equilibrio y se dice, bueno, perfecto, ahora cubrimos al 100% del potencial del universo de beneficiarios, que estamos hablando de 1,464,375 personas que podrían en todo caso acogerse, que en todo caso no es lo recomendable. Yo como profesional que estoy en esta área, ¿Cuánta gente? 1,464,375 posibles potenciales beneficiarios. ¿Por qué los llamo así?
porque yo, dentro de lo que veo el área de seguridad social de largo plazo, recomendaría a todas las personas que lo que menos piensen es que por el estado de situación que probablemente aqueja a muchas de las personas hoy en Bolivia, piensen que el ir a retirar hoy este dinero va a facilitar muchas cosas. Sí, en el presente es verdad, sí va a facilitar probablemente el pago de alguna deuda, de repente el consumo de algunos víveres o la compra de medicamentos y demás, pero vayámonos más adelante. O sea, cuando uno aporta a la seguridad social de largo plazo aquí o en cualquier parte del mundo, esta se está preveyendo para que las personas, cuando lleguemos a una cierta edad, que no necesariamente ya somos activos como para seguir haciendo nuestra actividad que realizamos hoy, tanto física, intelectualmente, cambiamos nuestra estructura, nuestra fisiología. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que hay que meditar antes de pensar en sacar algo de dinero de las AFPs. Vamos a profundizar más adelante, Patricia. Algunas dudas más adelante, sobre el proyecto. Claro. ¿Puede la AFP decir, por ejemplo, a Alicia, mira, te voy a dar en 2 cuotas, no en una sola cuota, el monto que te corresponde? No. ¿Puede decir eso la AFP? No, Andrés, porque cuando se vaya a hacer la reglamentación de la ley, lo que se ha previsto justamente es entregar de una sola vez, en un solo pago, este dinero. ¿Y por qué? Porque si tú vas a tener la oportunidad de tener un monto de dinero, si tú lo fraccionas, obviamente no va a tener el mismo impacto 3 pagos que uno. Aquí los 15.000 si me corresponde al contado. Que si querrás hacer una inversión, que si querrás de repente hacer un préstamo o querrás volverlo a meter al banco, una caja de ahorro, no sé. Hay diferentes perspectivas en las que pueda ser utilizado este dinero. Y por ese retiro, Patricia, digamos, Alicia retira, ¿tiene que pagar una comisión a la AFP? Qué interesante tu pregunta, Andrés, y evidentemente creo que muy válida. Lo que estamos haciendo en el proyecto normativo justamente es precautelar de que aquella persona que vaya a recibir este servicio por las administradoras de fondos de pensiones no tengan que hacer un pago adicional, ningún costo adicional. Este servicio lo tiene que dar la AFP de forma como si fuera un otro servicio más dentro de los que está realizando habitualmente. Además, siendo que va a ser de manera única, entonces no tiene por qué cobrar ni tiene que incidir en lo que va a ser el retiro del asegurado. No tiene que haber entonces ninguna retención, ningún cobro ni nada adicional. Ningún pago de comisión adicional al que hacemos de manera periódica cuando hacemos nuestros aportes. Patricia, hay otro requisito que activa toda esta situación, que es que la persona beneficiada de la devolución de sus aportes a las AFPs en este momento no tiene que tener empleo, tiene que estar desempleado. Así es. Ahí hay un aspecto que lo estábamos conversando internamente que obviamente llama la atención. Cuando hablamos de una persona con un empleo, hablamos siempre de la formalidad, ¿verdad? Así es. Una persona que tenga un empleo, que aporte a las AFPs, etcétera, etcétera. Pero sabemos que en nuestro país hay un alto porcentaje, altísimo, y se ha incrementado por esta época de pandemia, de informalidad. Y el ejemplo va en cuenta, Patricia, de una persona que, digamos, ha abierto un negocio cualquiera, de comida, qué sé yo, de ropa, cualquier tipo de negocio, y a partir de ese negocio están teniendo algún ingreso, no el óptimo, pero está teniendo algún ingreso. Ese no es un empleo formal, de alguna u otra manera, está en la informalidad. Esa persona no aporta a las AFPs. ¿Va a poder beneficiarse? A ver, una pregunta que tiene 2 respuestas. La primera, sí, es evidente de que se hace una exclusión de las personas que actualmente hoy están trabajando, porque esta ley tiene por objeto justamente cubrir necesidades de aquellas personas que, derivado de la pandemia y del COVID, no están generando algún tipo de actividad. Sin embargo, por el otro lado, señalas de que derivado también de la pandemia ha habido mucha actividad informal, y no solamente aquí en Bolivia, lo decíamos hace un rato, esto es mundial. La forma de trabajo está cambiando, la forma de que la gente está haciendo transacciones es diferente. Entonces tenemos que pensar que evidentemente el grupo de aquellas personas que hacen una actividad informal ha crecido, pero ahí la norma es bien interesante. Nuestra ley 065 de pensiones permite al trabajador independiente también aportar a la seguridad social, porque mira, en el caso que me estás diciendo, esta persona que ha abierto su negocio, digamos, está vendiendo pollos,
que es lo que más ahora vemos, digamos, aquí en La Paz. Un pequeño restaurante. Exactamente, está haciendo su venta diaria. Y lo que tiene que hacer esta persona es apersonarse a una AFP y decir, quiero aportar como independiente sobre un salario mínimo nacional. No es que tiene que aportar declarando que está generando un ingreso mensual de 15,000 ni de 20,000, simplemente el salario mínimo nacional. Si eso sucediera, lo que tiene que hacer es un aporte del 14.42% sobre un salario mínimo nacional, lo que equivale que esta persona tendría que aportar 314 bolivianos de forma mensual. Si lo hiciera de esta manera, inclusive la norma le permite, para que no vaya cada mes a la AFP, para que no tenga que llenar un formulario cada mes para que haga el registro de ese aporte por el mes, puede hacerlo hasta por 12 meses por adelantado, de una sola vez, y hasta volver al siguiente año para no estar justamente en este tipo de trámites que a veces son engorrosos. Sin embargo, el hacer esto le va a permitir tener las mismas prestaciones que tiene aquel que hace aportes como dependiente y de forma obligatoria. Va a tener igual el acceso a una prestación de vejez, una prestación de invalidez o una pensión solidaria de vejez si corresponde, o cualquier beneficio de la seguridad social. Entonces creo que es bien importante más bien ahora dirigirnos a este sector que es el que ahorita se está potenciando, digamos, el sector informal, y invitarlos a que sean parte de la seguridad social, porque más allá de que hoy seas joven, que tengas 30, 35 años, pues el ciclo de la vida es ese. Mañana vas a tener 40, después vas a tener 50 y vas a llegar a una edad de que probablemente ni siquiera esa actividad que estás haciendo ahora con tanto ímpetu la puedas realizar como lo hacías antes. Entonces, estas personas tienen que pensar en la vejez, en el ser adulto mayor, y que de algún lado tienen que recibir no solamente una jubilación. Algo bien importante es que también van a recibir seguridad social de corto plazo, es decir, el beneficio de salud, cobertura de salud. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya tenga una prestación de la seguridad social después de haber hecho aportes como dependiente o como independiente, voy a recibir una prestación de salud, ya sea de la Caja Nacional de Salud, sea de la Caja Corde, sea de la Caja de la banca estatal, de la banca privada, del último ente gestor a donde yo hubiera aportado en mi vida laboral. Y eso pues es lo que más necesita una persona cuando llega a una tercera edad o ya es adulta mayor, porque justamente lo que primero se deteriora en tu vida es tu salud. Entonces la recomendación a esos grupos que tienen un ingreso, pero que no están dentro de la formalidad, sería en este caso, Patricia, más bien al margen de pensar retirar esos recursos, que aporte. Esa sería la recomendación. Y yo la verdad, si bien es cierto, va a salir con probabilidad esta norma en los próximos días, dependiendo cómo sea el trato en el ámbito legislativo que escapa a la parte del órgano ejecutivo, es importante reflexionar a las personas. En el caso de que decidan saquen lo que sea lo necesario y lo justo, probablemente. En un determinado momento, la norma también, de acuerdo a lo que estaba leyendo Andrés, permite la reposición. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir a reponer este monto que has sacado más los rendimientos. ¿Para qué? Para que no te perjudiques en el tiempo, para que puedas recibir tu jubilación. Eso es, en otros términos, lo devuelves. Exactamente, pero a tus ahorros. Entra otra vez a tus ahorros. Ajá. Y vas a tener los mismos derechos como si nunca los hubieras sacado o hubieras hecho retiro de este dinero, claro, es a valor sacar de la guajacha un cacho y luego resuelves tu problema, ahorras y lo devuelves. Exactamente, ¿Pero hay que Andrés. pagar un interés? No, el interés no es el rendimiento que se genera por parte de las AFPs. Ustedes saben, todo dinero que se recauda de manera mensual de todos los aportantes a la seguridad social, las AFPs, por mandato de la norma, tienen la obligación de generar inversiones. Sí. Las inversiones benefician a todos los aportantes, no solamente a los que son activos, Sí. sino al universo de aportantes que están registrados como 2.400.000 o más a las AFPs. Estos se benefician con los rendimientos. Entonces, al momento Van a de hacer que... un cálculo. Claro, al momento de que tú vayas a que Andrés va y dice, hace 5 años he sacado 5,000 bolivianos, quiero devolver. Va a ir a la AFP que está aportando, sea previsión, sea futuro, y le van a decir, muy bien, Andrés, apersónese, por favor. Sí, evidentemente usted ha sacado en el mes de septiembre de la gestión 2021 ese monto, ahora tiene que devolver eso más este rendimiento, pero ese rendimiento no es que va a ir a beneficiar a la AFP ni a otra persona, sino a ti mismo. Okay. Porque eso te va a permitir que tú estés en las mismas condiciones como si no hubieras sacado nunca tu dinero para poder recibir las prestaciones de la seguridad social. Aquí tengo preguntas de alguna gente.
Patricia. A ver, primero, ¿desde cuándo vamos a poder recoger, dice, o retirar? Apenas se apruebe la ley, se promulgue la ley y haya un reglamento, ¿inmediatamente corre o cómo va a ser? Evidente, lo que has dicho es totalmente cierto. Por un lado, los tiempos del ámbito legislativo son ajenos a nosotros. Sí. Una vez se apruebe la ley y se la promulgue, obviamente por parte del presidente, lo que viene está en la misma ley que dice que 10 días se tiene para hacer el reglamento. 10 días. 10 días. Okay. Eso está en la ley y te dice que eso tiene que ser, además, como es una ley, tiene que estar reglamentado con un decreto supremo. Ese decreto supremo se saca, se emite, que eso también tiene sus tiempos, obviamente, se va por UDAPE, se va por CONAPE y luego se saca en gabinete, obviamente, el decreto supremo. Y paralelamente a ello se va a ir trabajando en un reglamento que ya lo tiene que hacer la autoridad de supervisión y control de pensiones y seguros, que es la APS. ¿Por qué? Porque es quien regula, fiscaliza, controla, supervisa a lo que son las AFPs. Ajá. Ese es el proceso que va a tener, y en lo que demora en esos tiempos, que van a ser los más cortos, es que ya va a estar la posibilidad abierta de poder hacer el retiro correspondiente de las personas que así lo deseen. Aquí hay una pregunta más, Patricia. Adelante. A ver, hace rato dijiste que hay 1.464.375 posibles beneficiarios, ¿no? ¿Qué tal si todas estas personas deciden sacar, montos? ¿De dónde va a sacar el dinero las AFPs que probablemente ha invertido en otros lados? Y aquí viene esta pregunta asociada a esa, de este ciudadano que me escribe y dice, pregúntele por favor si el gobierno va a tocar la plata de los trabajadores. O ya tocó. Es decir, ¿de dónde va a sacar ese dinero si está invertido en otro lado? Las AFPs se han invertido en otras cosas. ¿De dónde va a sacar tantas sumas si es que hubiera un número elevado? Muchas gracias por la pregunta, y eso creo que se está preguntando muchas de las personas que escuchan de este proyecto y dicen, bueno, si hay tantas inversiones, ¿qué vamos a hacer para que en ese momento tengamos la posibilidad de retirar nuestro dinero? Es decir, ¿las AFPs tienen liquidez o no? Exactamente, ahí va. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo que hemos buscado es tener un equilibrio entre que no perjudiquemos al sistema integral de pensiones, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, nosotros no podemos alegremente agarrar una medida y decir, porque alguien pida algo, pues inmediatamente concederlo y ya, no. Aquí se han hecho varios estudios, se ha hecho varias corridas, se han revisado varias bases de datos, se han podido hacer análisis de diversos escenarios, y lo que hemos encontrado justamente es un equilibrio. Uno, para poderles atender el requerimiento en la medida que sea posible con los recursos que se tiene, y por el otro lado no afectar justamente a ese universo de personas que pertenecen al sistema integral de pensiones. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Tenemos una disponibilidad acumulada que se tiene en las AFPs, y esto está determinado en norma, no es que se la tiene porque sí, que se va a utilizar como una de las fuentes de financiamiento. Una otra son los vencimientos de cartera. A ver, ¿qué es esto? Las AFPs, como hemos dicho, recaudan y hacen las inversiones. Una vez que hacen inversiones a mediano y largo plazo, se van generando rendimientos, es decir, que se van ganando utilidades. Es lo mismo que nosotros, por decir, tenemos un monto de 10.000 bolivianos, está ahí en la huacaicha, como acabas de decir. Tenemos guardadito, pero alguien dice, mira, necesitaría que me preste, voy a pagar un interés del 2%. A no recibir nada, uno dice, bueno, te presto por 2-3 meses esos 10.000 y me vas a dar el 2% de lo que son los 10.000 bolivianos. En este caso van a ser como 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos, que son el interés, el rendimiento, la utilidad, es que vamos a utilizar de un mes. ¿No? Entonces no estamos desinvirtiendo, estamos utilizando la utilidad de esa inversión. Y por último, vamos a utilizar una recaudación mensual. ¿Qué quiere decir? Una recaudación, que eso va a estar en el reglamento, de los que estamos aportando a la seguridad social, de nuestros aportes. Esa recaudación se va a disponer para que puedas tener los recursos suficientes para poder hacer efectiva este proyecto normativo que en algún momento se va a aprobar. Esos 3 pasos, Patricia, ¿cuánto aproximadamente van a generar de liquidez a las AFPs para devolver? En realidad ya la tienes, ¿no? La liquidez es justamente de la disponibilidad acumulada, eso ya está en las AFPs, ¿no? Por el otro lado, los vencimientos de cartera se dan cada mes de las inversiones que tú tienes y que realizas. Y por el otro lado está la recaudación mensual, que vaya a ser el mes que se va a determinar una vez que se apruebe la ley en reglamento. Entonces, con esas 3 fuentes de financiamiento, tenemos los requisitos y los recursos necesarios
para poder hacer efectiva la promulgación de esta ley, la devolución de los aportes. Y esas tres fuentes, ¿cuánto generan en recursos? Estas fuentes suman 3.923 millones aproximadamente. 3.923 millones de Bolivia. Exactamente. Una pregunta de miedo. Dice, si van a bajar de la recaudación mensual, ¿me va a afectar? Yo que no estoy pidiendo que me devuelvan nada. Y no he tocado nada de mis aportes. Evidentemente, y es un análisis que hemos hecho, y por eso digo que estamos precautelando a través de ese equilibrio que ha buscado el Ministerio de Economía, no afectar a aquel que no va a sacar. Por si yo no voy a sacar, espero que tú, Juan Carlos, Andrés, tampoco. Bueno, espero. no lo he pensado. Yo espero que con lo que estemos hablando ahora, así como ustedes y yo, haya muchas personas que no lo hagan. En realidad, justamente lo que nosotros estamos haciendo, la disponibilidad acumulada no se invierte. Entonces eso no te está perjudicando, no está perjudicándote a ti, a mí, ni a las personas que estamos acá. De mi ahorro. No, porque esa es una disponibilidad acumulada que está permitida por norma, por ley. Por el otro lado, el vencimiento de la cartera ya es una utilidad que se está generando de todo lo que yo estoy invirtiendo. Es como que tú, tus 200 bolivianos del ejemplo que hemos dado, te los gastes ya de repente yendo a compartir con la familia, yendo a comer un sirpancho con toda la familia, ¿verdad? Entonces eso no está invirtiendo tu capital, no está perjudicando tus 10.000 bolivianos, porque eso ya es una utilidad. Y por el otro lado, la recaudación mensual no se ha llegado a invertir. Entonces tampoco está perjudicando, porque eso todavía no ha entrado a la cartera de inversiones. Por eso es que va a ser justamente en el reglamento determinado el mes que justamente se va a tomar para que se tenga la disponibilidad de esos recursos. Ahora, Patricia, quisiera que por favor, a ver, vamos a las excepciones, ¿ya? Si una persona está en trámite de jubilación, Patricia, está tramitando, ahora ya empezó, digamos, y dice, epa, tengo la oportunidad de, además que me pague, o que retirar 15.000, pero ya está tramitando su jubilación, ¿puede hacer eso? No, Andrés, una persona que ya está en trámite de un derecho, que va a acceder a una prestación, por un lado yo le diría, ¿qué quieres recibir 15.000 de una sola vez cuando en realidad en 3 o 4 meses tú ya vas a tener esos 15.000 de retorno porque estás recibiendo una pensión vitalicia, porque es mes a mes que te van a dar, y además vas a tener la posibilidad de acceder al seguro de salud? Un seguro de salud, yo he averiguado, es más, he querido acceder a uno el año pasado que he estado sin fuente de trabajo. En la caja de la banca privada mensual tienes que pagar 1.200 bolivianos para tener esa cobertura como independiente. Imagínate, tú tienes una pensión de jubilación, por decirte, de 3.000 bolivianos. Ahí le sumas los 1.200 que tendrías que pagar. Si quisieras tener la cobertura de salud, tendrías que estar pensando en que vas a recibir 4.200 bolivianos. 4.200 bolivianos por 4, como que en 4 meses has recibido más de lo que vas a recibir una sola vez de 15.000 bolivianos, que además ni siquiera te va a dar la cobertura de salud, ni siquiera te va a dar una prestación vitalicia, que no solamente es para el titular, sino también son para los derechohabientes. Es decir, que pasa a quien queda como supérsite. Si yo soy la titular y tengo un esposo, pues mi esposo va a quedar recibiendo mi pensión de jubilación en el caso que yo fallezca. Inclusive si hay hijos, mis hijos van a recibir también un porcentaje de esa jubilación hasta que tengan 25 años y demuestren que están estudiando. Entonces, ese tipo de beneficios hay que ir viendo y hay que ir analizándolos como para no acceder a este retiro de aportes. La necesidad tiene que ser extrema. Patricia, antes de cerrar, hay varias preguntas. Por favor, muy puntuales. Porque no te puedes ir sin responder a la gente, no nos van a dejar salir. Esto genera mucho interés. Con mucho gusto, obviamente. Estoy para eso. Y Patricia, comprenderás que las preguntas son en muchos casos muy individuales, casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta Pablo Elmer López, nos dice, por favor, ¿qué sucede si uno tiene 74 años? Tiene esa duda, 74 años habla. Me imagino que es una persona que no ha accedido a los 74 años a una jubilación. Esto debería ser un caso realmente alarmante, porque una persona ya puede jubilar a partir de los 58 años en Bolivia, a diferencia de en ninguna otra parte del mundo, que todos tienden a aumentar la edad de jubilación para acceder. Nosotros la hemos bajado. El señor
si es que ha hecho aportes a la seguridad social y demás y cumple requisitos, ya debería estar recibiendo una pensión de jubilación, ya sea dentro de la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Si no lo ha hecho, por favor, que se apersone inmediatamente a la AFP donde ha aportado, ya sea previsión o futuro, para que le digan inmediatamente si cumple o no requisitos de jubilación. Si no cumple requisitos de jubilación, lo que la norma le permite es hacer el retiro a esa edad que ya tiene de los aportes que tiene en la AFP más los rendimientos. Bien, otra pregunta dice, ¿va a reducir el monto mensual de jubilación si nos dan el 15% ahora? Evidentemente, a posterior, si es que uno no llega a reponer. Claro. Ni siquiera va a tener la posibilidad de acceder a la fracción solidaria o a la pensión solidaria de vejez. Entonces, esos temas los tienen que analizar previamente antes de sacar. Un momento en que hoy día saquemos, cuando yo tenga que reponer, voy a reponer y voy a tener todos los derechos que la norma me dice. Fracción solidaria, es decir, acceso a una pensión solidaria de vejez o una pensión de vejez o una prestación de invalidez o lo que me toque conforme la ley. Pero si llego aquí a cierto tiempo y no repongo eso, voy a perder tiempo aportado, porque como estás retirando dinero, estás como si no hubieras aportado a la seguridad social y no vas a tener acceso tampoco a la pensión solidaria de vejez, porque seguramente te va a bajar la densidad de los aportes y no te va a ser posible cumplir ese requisito. Entonces pierdes en todo sentido. Tu renta va a ser menos. Va a ser menos y por el otro lado tampoco, si es que no cumples requisitos, no vas a tener ni renta y es más, no vas a tener ni siquiera una prestación de salud. Otra pregunta, Patricia, rápidamente, dice, yo aporto de mi sueldo de 9.000 bolivianos, yo aporto de mi sueldo de 9.000 bolivianos y mi jubilación será de 900 bolivianos con suerte, dice, eso me dijeron en la AFP, quiero toda mi plata, dice. ¿Qué tendría que hacer? A ver, a la persona que hace la consulta y algo que tienen que analizar, la situación laboral de una persona no es igual a la de otra, para empezar. Para continuar, tú, Juan Carlos, cuando has empezado a trabajar, ¿ganabas lo que ganas hoy? Salarialmente. Muy difícil. Imposible, Muy pues, difícil. Juan Carlos. Ajá. Uno cuando empieza a trabajar, obviamente, tiene que ir empezando a demostrar que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene años de trabajo y demás. Va a llegar un momento, seguramente, dentro de lo que es la curva laboral, en la que va a llegar a un periodo ascendente donde va a tener un salario seguramente un poco más alto. Pero después de eso también va a venir otra vez la caída, que es natural, y esto no solamente es aquí en Bolivia, es en todas partes del mundo. Llega esa caída, ¿y por qué? Porque obviamente tienes gente mucho más joven aquí abajo, a la que de repente no hay que pagarle beneficios, no hay que pagarle prestaciones y demás, entonces el empleador lo que hace es deshacerse de este que está en un nivel probablemente alto y busca gente más joven que va a tener que pagar menos y demás, entonces vuelves otra vez a tener ingresos bajos. Las personas que te dicen, no, yo estoy ganando hoy día 9.000 bolivianos, después de haber trabajado 30 o 35 años o 20 años, y yo quiero jubilarme con los 9.000. No es la historia de tu vida laboral, no es real. Porque no tú toda la vida has ganado 9.000, estarás ganando estos últimos 6 meses 9.000, pero antes has empezado con un sueldo de 300 pesos, 400, 700, y sobre eso has aportado a la seguridad social. ¿Cuánto tienes en tu estado de ahorro previsional? En tu estado de ahorro previsional tienes el aporte de ese 10% del salario que hubieras aportado, más los rendimientos. Entonces, si la plata no te alcanza para tener esa pensión de jubilación, pues obvio, ¿quién te va a dar ese diferencial? Aquí nosotros hemos incorporado la pensión solidaria de vejez, por eso les digo, personas que hagan el retiro de este dinero ya no se benefician. van a beneficiarse, pero cuando repongan. Okay. Claro. Pero si no reponen, lo van a perder. Entonces, por eso es que no es importante. Por eso les digo, no todos podemos pretender tener el 100% de retorno del último salario, de los últimos salarios, cuando eso no es lo que ha sido realmente tu historia laboral real. Un hito más, muy específica. Hay muchas preguntas, pero sabemos que Patricia tiene los minutos contados. Una persona jubilada dice que tiene como beneficiaria a su hija. Si es que fallece, recibirá el sueldo de jubilada de su madre, puesto que la mamá nunca se casó y como puso de beneficiaria a su hija, cuando se jubiló, la puso a su única hija como beneficiaria, es decir, ella recibirá el sueldo de la jubilación de su mamá. Aquí aplica otra figura, Juan Carlos. Aquí aplica una norma, una figura que está determinada en la ley 065 de pensiones que se llama masa hereditaria. Si la mamá fallece y la beneficiaria es la hija, como en cualquier trámite, una persona que fallece, mi papá o mi mamá, tiene bienes, yo hago una declaratoria de herederos porque soy hija.
En la declaratoria de herederos, yo voy a tener la facultad de reclamar todo lo que mi papá o mi mamá me hubiera dejado. En este caso, la hija va a poder ir a la FP y decir, a través del artículo que está determinado de masa hereditaria, quiero reclamar lo que tiene acumulado mi mamá en su estado de ahorro previsional en la FP, ya sea previsión o ya sea futuro. Van a transcurrir 3 años de la muerte de la persona. ¿Por qué? Se ha visto casos en seguridad social de que el titular ha constituido 2 o más grupos familiares, entonces donde se presentan hijos posterior a la muerte del titular. Entonces, justamente para que no se sorprenda a las personas que administran, se espera estos 3 años. Pasados estos 3 años, se retira el total de lo que tiene la persona a través de esta figura de masa hereditaria. Bien. Bueno, Patricia, esto sí, aquí está una de las excepciones y por favor, necesito preguntarte, ¿por qué no pueden acceder a este derecho las personas que hubiesen efectuado aportes desde 2019 como dependientes del sector público? ¿Por qué el 2019? ¿Por qué no se elige otro año? Esa es una de las excepciones. Sí, evidentemente. A ver, esas personas que se las pone como excepciones, que se dice aportes desde diciembre del 2019, claramente eso dice la redacción de la ley. ¿Y por qué no se las considera? Porque en ese momento estaban pues trabajando, estaban percibiendo ingresos. Y si estamos diciendo que el objeto de la ley es justamente aquella que está dando recursos para aquellos que han sufrido imprevistos o falta de empleo por el tema del COVID, se entiende que todas estas personas han generado recursos y han podido tener un ahorro. Es por eso que no las incorporamos en lo que van a ser los beneficiarios de este proyecto normativo. Bueno, ya respondiste a Juan Carlos una que decía y está en las excepciones también. Si una persona está trabajando en una empresa privada, ¿puede? No puede solicitar, si está trabajando. Ajá. Tanto público o privado que esté trabajando actualmente a la promulgación de la ley, y lo decimos inclusive en la norma desde diciembre del 2019, no va a recibir este beneficio. ¿Por qué? Porque ahorita se ve que no tiene la necesidad, está generando un ingreso que le va a permitir, aunque sea con recursos limitados, proveerse los ingresos que debe generar en el mes. Sin embargo, frente a ello hay otras que no están pudiendo todavía salir de este problema del COVID y de la pandemia, ¿no? Entonces ahí es que está orientado, pero con la salvedad nuevamente, recomendando que es mejor no lo hagan y que vean una otra alternativa, que no sea necesariamente esto. La necesidad extrema tendría que llevar a agarrar esos recursos. Así es, Juan Carlos. Sí. Patricia, muchísimas gracias. A ustedes por la cobertura y bueno, presta Muchas poderles gracias. Atender en lo que ustedes Sí, requieran. tenemos otra cita porque hay varias preguntas, pero no específicamente de este tema. No, el tema de sino de pensiones otras. es muy amplio y además Sí, muy sí. lindo y muy interesante, Vamos a porque tiene invitar, por muchas favor. cosas interesantes que creo que es importante que la población conozca. Por favor, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Patricia Por favor. Mirabal nos ha acompañado, directora general de pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De 9 a 12.